Gracias, aquí con el contenido de Diálogo Urgente, Grupo ACD Media, pues vamos a abordar temas de economía, de la situación del país, cómo podemos evaluar el año que ya le restan días para concluir y qué podríamos esperar, cuáles son las expectativas para el 2025. Siempre nos hablan de que el enero viene duro, pero eso ha sido de por vida. Buenos días, Daris Javier Cuevas Nin. Eso es sur más sur. Bienvenido, Daris. Gracias. Una vez más. Gracias. Gracias por la invitación a esta altura del juego. Daris, y a esta altura del juego, siguiendo con su frase, evaluar así el comportamiento de la economía en República Dominicana durante el año, los proyectos que se gestaron, los pronósticos y anuncios de crecimiento económico, ¿cómo se manifestó esto realmente? Miren, para ustedes y los amigos que están en sintonía, los televidentes, yo pienso que un elemento objetivo de analizar la situación de la economía es partir de que estamos agotando casi un cuarto de siglo, o sea, 24 años del siglo XXI, para poder entender ese proceso, porque la economía como tal no se entiende ese proceso de transformación en un año, en dos, en tres. Tú tienes que tener un periodo de 10, 15 o 20 años que ya te da una idea de qué se ha transformado en la economía, en lo que le llamamos los ciclos económicos. Entonces, de ese punto de vista, nosotros tenemos que ver dos etapas muy importantes de nuestra economía que han interrumpido, han provocado una interrupción muy fuerte en los avances de la economía dominicana. La primera, recuerden ustedes, la crisis del 2003. Eso transformó la economía del país. Y la segunda... ¿El colapso bancario? Sí, el colapso bancario. Y la segunda interrupción ya con influencia externa, que es el tema de la pandemia. En ambos casos, cómo se produce la recuperación y cómo se manifiesta posteriormente. Con la crisis bancaria del 2003, la recuperación inicia a partir del 2005 y se genera un proceso de estabilidad con crecimiento bastante pronunciado. Digamos, entre el 2005 y el 2011-12 fue en la historia económica dominicana contemporánea el mayor periodo de estabilidad y el mayor periodo de crecimiento de la economía del país. Luego, ya en lo adelante, hasta la pandemia, ese proceso se mantuvo, relativamente se mantuvo estable, pero la interrupción en el 2020 con la influencia externa de la pandemia, la crisis sanitaria, que en la historia de la economía contemporánea es la única vez que se registra que una crisis sanitaria deriva en una crisis económica, o mejor dicho, una crisis económica es influenciada por una crisis sanitaria. Es la primera vez en la historia contemporánea de la economía que podemos encontrar ese evento. Entonces, le menciono eso porque a partir de ahí, la economía dominicana hasta el día de hoy no ha vuelto a lograr encontrar ese periodo de estabilidad prolongada. Por ejemplo, saben ustedes que en el 2020 la economía tuvo la peor caída del siglo, menos 6.1%. Luego, en el 2021, todos los elementos que influyeron para tratar de superar la crisis le dio un cierto, digamos, oxígeno a la economía, y el comportamiento que se ve 2021 fue influenciado por
el arrastre estadístico que provocaba la comparación de ambos. ¿Y el papel de las autoridades en ese sentido? ¿Cómo lo evalúas? El papel de las autoridades. Bueno, vamos por partes para poder entender. Entonces ya en el 22, digamos, se comienza a manifestar las ciertas recuperaciones en diferentes sectores, pero en el 2023 entonces la economía registra el peor crecimiento de 2.1%. Y bueno, la proyección, porque es una proyección que hay, es que crezca alrededor del 5%. Si te das cuenta, entonces, al sumar el periodo, entonces tú vas a tener una economía que te crece alrededor del 4.1% en promedio para el periodo. Lo que significa que el 2024 viene a arrojar todos esos elementos que desfavorecieron a la economía en estos últimos años, implicando que en el 2024, y ahí ver que voy directo a tu respuesta, el 2024 ha sido un año que lo que más bien ha expresado es mucha debilidad institucional, un incremento enorme en el endeudamiento público que, por ejemplo, para el caso del sector público no financiero, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Crédito Público, supera los 57.000 millones de dólares, lo que implica que nosotros estamos asistiendo ante una economía sobreendeudada. Pero lo peor del caso de todo eso es que, por ejemplo, se ha hecho muy frecuente en la emisión de deuda soberana, bonos soberanos, para financiar el presupuesto público, y dentro del presupuesto público lo peor de todo es que esa deuda que se está emitiendo con cierta frecuencia está orientada más bien a cubrir el gasto corriente, ¿verdad? Es decir, que el gobierno descuida, digamos, la inversión de capital, la inversión pública, que es lo que realmente le da la transformación a una economía. Entonces, ese vicio que se ha establecido en la economía dominicana te arroja entonces que el 2024 no fue uno de los mejores años, no va a ser uno de los mejores años, porque ya estamos pasando a depender bastante del endeudamiento público, básicamente para cubrir el gasto corriente. Y eso es lo más peligroso y lo más riesgoso que puede producirse en una economía. Eso es el balance más concreto que uno puede observar ya al finalizar este 2024. Y respecto a la crisis del 20 que citabas, por eso yo preguntaba el papel de las autoridades, ¿cómo lo evalúas? Porque muchos de esos factores fueron exógenos, sí, producto de las guerras y las crisis internacionales. Entonces, el papel de las autoridades locales, ¿cómo se puede evaluar? Mira, uno lo que vio fue muchas contradicciones en el elemento política económica. Por un lado, el Banco Central trataba de frenar y jugar con la política monetaria para poder enfrentar la crisis, pero por el otro lado, el gobierno tenía una especie de desbalance con la política fiscal vía el Ministerio de Hacienda. Entonces, todos esos elementos te dicen a ti que había, o que prevalece todavía, un cierto grado de improvisaciones en decisiones de política económica que son fundamentales para tú poder guiar la economía, pero no guiar la economía de manera coyuntural, sino de perspectivas estructurales. Por eso hablaba de la inversión pública, lo importante que es la inversión pública, porque si tú observas, el gobierno siempre está comparándose años anteriores. Con años anteriores o comparándose con América Latina. Y a veces no nos damos cuenta porque te ofrecen la información y los medios la reproducen, otros la repiten sin tener un fundamento investigativo sobre eso, pero uno lo que ve que el hecho de que los países de la región o algunos países de la región puedan crecer menos que República Dominicana o de cualquier otro país no significa
que donde tú creces se vive mejor que donde se crece menos. O, por el otro lado, tú estás haciendo comparaciones de manera general, pero no llega concretamente a especificar en qué sectores es que nosotros estamos creciendo más que otra economía, o la comparación no lo están haciendo con una misma moneda, que en este caso sería el dólar. Entonces, esos detalles así no llegan a los medios de comunicación. Lo que requiere una cierta detención o de detenerse, analizar qué es lo que está ocurriendo en la región y en el país. Hay algo que sí hemos escuchado de siempre. La economía crece, amanecemos con un titular, creció la economía, 5 y tanto, y se celebra eso. El de abajo dice, la economía creció, yo soy el país, yo soy el pueblo, pero yo no lo siento. Sí, así es. ¿Cuándo va a comenzar la gente a percibir, o si es que no hay una orientación, qué es lo que falta para que la gente perciba ese crecimiento económico? Cuando me refiero al común, al común de la gente, que crece la economía, pero mi economía sigue siendo igual. Sí. Mira, a ver, lo que pasa es que hay que concentrarse, observar a dónde que está creciendo la economía. O sea, por eso tú tienes razón, la gente tiene razón cuando dice yo no la siento. Cuando tú vas al detalle, ¿qué es lo que ustedes reciben en los medios de comunicación? ¿De dónde crece la economía? No te resaltan la economía real. Te crece que telecomunicaciones, turismo, telecomunicaciones, zona franca. Sí, construcción ha mermado, sí, y no nos damos cuenta. Para una forma de ocultar el origen de esa merma, es lo más fácil, decir, no, que la mano de obra haitiana, pero no te están diciendo que la tasa de interés con que se financian los proyectos de construcción las varillas están en la nube. El financiamiento de la construcción está en la nube, lo que implica que hay un elemento de política económica vía la política monetaria que está incidiendo en esa parte. Entonces, esos detalles siempre es importante verlo. Pero además de eso, fíjate, te aparecen con titulares que llegan a los medios, que a veces hasta prefabricados, ustedes lo saben más que yo, de que las remesas crecieron y que las remesas son tanto. Tú te quedas, wow. Pero las remesas no son fruto de la actividad económica local, son fruto de actividades de dominicanos que están fuera en otra economía, y yo digo, y se quedan preocupados por los familiares que dejaron, y entonces más que celebrar, hay que ver por qué esos dominicanos están enviando esa remesa, porque se quedaron, en su psiquis, se quedaron preocupados por la falta que puede atravesar la familia que dejaron aquí. ¿Por qué yo digo eso? ¿Hacia dónde se orientan las remesas que envían los dominicanos? Alimentación, salud, educación y en menor medida ciertas inversiones, ¿verdad? Entonces usted dice que los dominicanos que están fuera siguen siendo preocupación para ellos la situación económica del país. Pero a eso también tú le agregas, cierto, las remesas crecen, las remesas son buenas, que entran porque vienen a mitigar un poco la situación de calamidad de la familia dominicana, pero también son una expresión, detrás de la remesa hay una expresión migratoria económica. Es decir, los dominicanos que están enviando remesas se fueron del país porque no se les estaba dando oportunidades de generar lo que ellos están logrando fuera de la República Dominicana, y entonces tuvieron que irse a otro territorio del mundo a buscar una mejor vida. Y el origen de la migración. El origen de la merma, de la remesa, porque este año yo vi que la semana pasada anunciaron la estadística, se hablaba de 9,000 y pico millones de dólares. Sí. O en otras ocasiones eran de 10 y 11,000. Sí. ¿A qué se debe esa parte? Bueno, hay dos elementos importantes aquí que pueden estar explicándolo. Uno es cómo está la economía de donde están esos dominicanos. ¿Cuál es la mayor
envío de remesa hacia República Dominicana es de Estados Unidos. Y la segunda es de Europa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo andan las economías en esos países? Entonces no andan de la mejor manera, de tal suerte entonces que los dominicanos pueden estar siendo afectados por la situación en que están viviendo en esos países, o sencillamente que los dominicanos tienen también que cubrir sus necesidades donde viven. Y esos son elementos a estudiar, son elementos de preocupación. Mire, pero encima de eso agrégale que eso no son funciones de un banco central, preocuparse por remesa, porque el Banco Central tiene otras funciones asignadas, incluso en la ley monetaria y financiera y en la propia. Sin embargo, a través del Banco Central que nosotros conocemos esos datos. Sí, porque lo llevan, pero lo que quiero decir es que tampoco hay que aplaudir, porque no es una función del Banco Central. Eso no es una función del Banco Central. Tú buscas la ley monetaria y financiera donde está la base legal del Banco Central y define sus funciones. Eso no son funciones que corresponden al Banco Central. Mire, siempre se habla de que enero viene duro. Sí. Siempre se habla de eso y que hay que guardar para enero porque no te lo beba todo. Para llegar hasta mayo. Porque enero viene duro. ¿Qué tan duro viene enero y con él el 2025 completo? Bueno, realmente la gente tiene esa presunción de que, bueno, ya cerramos un año, vamos a abrir el otro, pero los resultados de este año que terminó no me garantizan iniciar mucho mejor el que viene. No, porque tenías esa esperanza cuando usted comenzó a hablar. No viene mejor. Entonces, ya se ha hecho una tradición, pero la verdad es que la gente lo que tiene la percepción inmediata de que la economía le esperan desafíos, muchos desafíos. Yo entiendo que, por ejemplo, en los primeros 5 o 6 meses del próximo año, de acuerdo cuando uno mira el presupuesto, el gobierno de enero a junio debe estar emitiendo 3 veces bonos soberanos, porque está cubriendo el presupuesto con bonos soberanos. Y eso es un elemento preocupante. Eso puede ser una situación. Y aunque se señala, no, que la inflación bajó. No, la inflación no es que baja. La inflación no baja. Lo que deja de crecer la velocidad en que viene la inflación. Que la inflación te llega a una meta, cierto. Eso es técnicamente hablando. Pero cuando tú vas a la realidad, la inflación está ahí en la nube, está inalcanzable para la gente. Entonces, esa inflación tú la vas a encontrar en el 2025 igual o peor. El déficit presupuestario se proyecta muy elevado, mientras las brechas fiscales del gobierno se agotan. O sea, no tiene la vía. Recuerden que ya descartada la reforma fiscal o tributaria que el gobierno quería impulsar, el gobierno tendría que ingeniársela en este 2025. Para buscar los 122.000 millones. Exacto, pero uno ve con todo el derroche que ha habido ahora, regalando dinero, publicidad, que ustedes mismos estaban en su comentario ahorita hablando, por ejemplo, del desempeño de obra pública, pero obra pública genera más publicidad de lo que va a hacer que las cosas que están concretizando. Entonces, esa parte, sustentarla, el marketing, es un poco riesgoso porque el marketing te puede ayudar por un momento dado a posicionar de manera determinada, pero no te acompaña a lo largo de un periodo, que es lo peor que puede ocurrir. Gracias. De aquí va para ¿Hemos terminado? Sí, Calimán. Un guardia aquí, ese es el que manda aquí. Calimán. Las felicitaciones. Pero claro, desde aquí, de Diálogo Urgente, vamos a enviarle una felicitación al presidente Leonel Fernández, saludable, en toda su visión, como siempre ha desarrollado, de lo que es la sociedad dominicana y el mundo,
y eso merece también acompañarlo con un gran abrazo y felicitaciones, eso sí. Larga vida y salud al doctor Fernández. Me sumo a esas felicitaciones, 71 años. Sí, eso, una experiencia acumulada, ¿verdad? Yo digo que el que critica la edad de una gente, o sea, avergüenza de la edad que tiene, o sea, avergüenza de la edad de su papá y su mamá. Oh, pero claro. Gracias a Daris Javier Cuevas, economista, ha estado con nosotros en el día de hoy. A ustedes también las gracias, el compromiso de siempre. Mañana aquí en Diálogo Urgente, Grupo ACD Media.